Bueno, y vamos a seguir hablando hoy de identidad de los jóvenes. Sí, hoy, comenzamos la semana pasada a tratar el concepto de autoestima en relación al autoconcepto e identidad. Hoy vamos a decir algunos condicionantes más de la autoestima. Mencionamos 3 la semana pasada, lo vamos a recordar si te parece. Sí. Y vamos a seguir avanzando en algunos condicionantes más y pasamos a analizar la identidad. Sobre todo, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo hoy en día con respecto a esa crisis de identidad prolongada que se está dando en los adolescentes. Y qué podemos hacer sobre todo las familias, padres y madres, ¿vale? Yo, cuando toco los distintos temas, siempre me gusta abordarlos desde el punto de vista de prevención en la familia, ¿vale? Por eso, cuando tratamos el tema de la autoestima y los distintos condicionantes que nutren una autoestima alta, pues vamos a asociarlo con respecto a qué podemos hacer padres y madres pues para fomentar ese condicionante, ¿vale? La semana pasada estuvimos viendo la importancia de potenciar la afectividad, porque vimos que era uno de los condicionantes de la autoestima, cronológicamente hablando, el primero fundamental para los niños cuando nacen, niños y niñas. Darles cariño, ¿no? Y Eso efectivamente, el afecto recibido es fundamental y estuvimos viendo la importancia pues, de potenciar este afecto desde el ámbito familiar, porque realmente estamos pues, alimentando así pues, uno de los condicionantes de la autoestima, ¿vale? Para la construcción de la autoestima alta en nuestros hijos e hijas. Básicamente, podemos decir que potenciar la afectividad es fundamentalmente pues, una alfabetización emocional. Estamos acostumbrados a escuchar pues, la importancia de la alfabetización tecnológica, de ponernos al día en las nuevas tecnologías, pero debemos de ponernos al día también en las emociones. Pero eso no nos lo enseñan de No, pequeños. eso realmente se debe enseñar Debería ser. desde los distintos centros educativos y desde el entorno familiar. Una alfabetización emocional. Y desde Escuelas de Familia, por supuesto, también trabajamos pues para facilitarle a padres y madres los recursos pues para esta educación de las emociones, para una gestión adecuada de las emociones. Y bueno, otro de los condicionantes que estuvimos comentando también, muy importante, es potenciar desde el ámbito familiar el buen funcionamiento corporal, porque vimos que era otro de los condicionantes de la autoestima. Esa sensación de ser capaz está muy relacionado con estilos de vida saludables. Entonces, desde el ámbito familiar también podemos potenciar este condicionante para que se encuentre en la vida de nuestros hijos si estamos ofreciéndoles pues un estilo de vida saludable. No desde el discurso, sino desde la estructura y funcionamiento familiar. El tema de la alimentación, la importancia del ejercicio, de la actividad físico-deportiva, de un buen descanso, todo eso lo tenemos que controlar la familia. Y de esa forma estamos también potenciando pues, este buen desarrollo corporal. También otro de los condicionantes que estuvimos mencionando fue la importancia de potenciar el desarrollo integral del adolescente con distintas actividades, bueno, de nuestros hijos e hijas, y sobre todo cuando llegan ya a la etapa adolescente, que realmente tienen más habilidades y destreza pues, para realizar pues, muchísimas actividades, pues vamos a intentar desde el núcleo familiar el que puedan desarrollar pues este tipo de actividades diversas muy relacionadas pues con actividades intelectuales, comunicativas, artísticas, lúdicas, laborales, es decir, que puedan disfrutar de distintas facetas de su vida y cubrir distintas actividades diversas y no estén siempre pues haciendo pues lo mismo. Y eso tiene que potenciar evidentemente también la familia. Entonces ese era otro de los determinantes de la autoestima. Uno de los condicionantes es el desarrollo de distintas actividades. Es curioso que has visto las edades, digamos, de los chavales que salían de aquí, que claro, le han dado un curso de sexualidad en la cárcel y claro, decía que yo... Cuando le explicaba a Sara que una caricia es parte de la sexualidad, que no lo entendían. Es increíble, ¿eh? Sí. Y eso, claro, eso si no te lo explican de pequeño y te enseñan... Efectivamente. Quiero decir, la sexualidad como tantas otras cosas, ¿no? Que hay que formarse en un montón de cosas que se dan por sabida y después no nadie sabe. Es como cuando uno es padre y dice... ¿Y cómo se es padre? Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, como se le da a la familia ese papel de prevención,
como pilar fundamental de prevención, con esta parentalidad positiva de la que hemos hablado tantas veces, pues padres y madres pues no tienen más remedio que formarse pues en todos estos temas. Porque claro, si yo tengo que prevenir situaciones de riesgo en torno a la sexualidad, ¿qué puedo hablar con mis hijos? ¿Cómo tratar el tema? ¿En qué momento? ¿De qué forma? ¿Cuál es el discurso más adecuado? Pues hay que formarse para ello. De manera natural no va a surgir esos contenidos, evidentemente. Entonces hay que prepararse. Otro condicionante de la autoestima que vamos a destacar, y asociado también a la educación que damos en casa a nuestros hijos e hijas, es la atribución de los logros que vamos teniendo en el día a día a nosotros mismos, a nuestro esfuerzo personal. Eso es un gran determinante de la autoestima. Cuando tú consigues cosas, pues asociarlo a tu esfuerzo, a que realmente ha sido gracias a ti, a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu constancia. ¿Qué es lo que ocurre? Ojo a padres y madres. ¿Por qué? Porque muchas veces facilitamos tanto que no estamos dando la oportunidad a nuestros hijos e hijas de que este condicionante esté en sus vidas. Hay muchos hijos e hijas que realmente toman conciencia de que las cosas que van consiguiendo no es por su esfuerzo, por su trabajo, sino es por una facilitación demasiado acentuada por parte de la familia. Entonces, esto es peligroso porque realmente le estamos arrebatando este condicionante. Entonces, vamos a intentar que nuestros hijos a que no se esfuercen, ¿no? Consigan las cosas con su esfuerzo, con su constancia, perseverancia. Nosotros podremos apoyar en algo, pero realmente el máximo esfuerzo tiene que estar realizado por parte de ellos. Y eso es fundamental. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, con la mejor intención del mundo, queremos facilitarle a nuestros hijos e hijas pues las distintas cosas que tienen que gestionar en su día a día, y en vez de facilitarle, todo lo contrario, le estamos quitando la oportunidad de que puedan experimentar esa sensación tan placentera de tú atribuir pues ese logro a tu esfuerzo, a tu trabajo. El otro día me comentaban un ejemplo que no sé si encajará en esto que explicas ahora, Maite, pero en los grupos de WhatsApp de los padres y madres de alumnos, digamos, preguntaban un padre o una madre, no recuerdo, que cuáles iban a ser el tipo de preguntas que le iban a poner en un examen o sea, hablando a los padres, que creo que no es materia de eso de los padres, ¿no? Y que qué tipo... Y saltó, claro, una madre como diciendo, pero bueno, ¿y por qué tenemos que saber nosotros qué tipo de preguntas? ¿Cómo lo cuestión de ellos que estudien ellos y que sea una responsabilidad de ellos, ¿no? Hay un intrusismo impresionante y de hecho yo algunas veces que me he tenido que acercar a la facultad, sobre todo en periodos de matriculación, a mí lo que me llama muchísimo la atención que he visto la presencia de padres y madres en las colas para la matriculación en la facultad, pues con... En la facultad, en la universidad. Sí, efectivamente. Pues he visto cómo la familia tiene allí presencia en esa entrega de documentación inicial del curso. E incluso en las tutorías. En tutorías de exámenes, presencia también de familias que han ido pues a defender pues determinados resultados no ajustados. Estamos hablando ya es decir, una serie de historias. 18 años, ¿no? Efectivamente. Entonces, realmente vemos una gran dependencia de muchos adolescentes y jóvenes, aún de sus padres. Entonces, eso es muy peligroso y tenemos que intentar controlarlo. También otro de los condicionantes de la autoestima está relacionado con la concordancia existente entre las metas que tú te propones y los logros alcanzados. Es decir, tiene que haber una relación entre las metas que tú te propones, que se consiguen más a medio o largo plazo, y los logros que tú vas obteniendo en el día a día. Tiene que haber un ajuste, una coherencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos damos cuenta que esas metas que nos proponemos no son metas realistas. Empezando por ahí. Son expectativas demasiado altas que no se ajustan realmente a los condicionantes de tu vida, no vas a poder llegar a ellas y empezando por ahí, el que no son realistas, eso ya es un gran inconveniente, y sumamos otro, que a veces sí que se ajustan a metas que se pueden realizar, pero los logros que tú tienes que obtener en el día a día para llegar a ellas requiere un tiempo de espera. Un tiempo para su consecución. Y la sociedad de hoy en día no está
prestigiando ese tiempo de espera. Hoy en día se prestigia mucho la inmediatez de las cosas. Sí. El conseguir las cosas cuanto antes mejor. En eso tiene mucha culpa las redes sociales. Y si te demoras mucho, ya estás fracasando en la consecución de esa meta. E incluso puede ser que incluso ya no aspires a esa meta, porque es demasiado tiempo el que tienes que emplear para llegar a ella. Y eso es un error, realmente. Y es peligroso para este condicionante. Es decir, tiene que haber una concordancia entre las metas que te propone y los logros que vas alcanzando en el día a día. Realista, esas metas deben ser realistas, y también tienes que tener en cuenta que para conseguir esas metas necesitas un tiempo, un trabajo que se tiene que prolongar pues durante un tiempo determinado. Dependerá pues de las metas propuestas, pero realmente van a requerir pues que se consigan a medio o largo plazo. Pues eso lo tiene que potenciar la familia. Entonces, padres y madres debemos potenciar en casa, premiar ese tiempo de espera para conseguir las cosas, y muchas veces no lo hacemos, lo acortamos ese tiempo de espera. Ajá. Ellos se frustran muchas veces cuando no pueden conseguir algo en un momento dado, rápidamente, e incluso se rinden. Bueno, da igual, pues me da igual, si no lo voy a conseguir. ¿Cómo podemos premiarlo? ¿Cómo podemos ir? Pues cuando ellos van solicitando cosas, nuestros hijos e hijas, tenemos que transmitirle que cuando nosotros deseamos algo, tenemos que esperar el momento adecuado para conseguirlo, por distintas circunstancias. E incluso habrá cosas que deseemos que nunca pues vayamos a poder conseguir. Pues bueno, todo eso... Yo me gustaría tener un barquito para pescar algún día. Claro, es decir, tenemos que tener metas realistas, adaptadas también a las circunstancias familiares, y muchas veces no lo hacemos. De hecho, en los cursos que damos de formación de economía familiar, nos damos cuenta cómo, analizando las necesidades de la familia, muchas veces los hijos e hijas no se ajustan a la realidad económica familiar. Uh-huh. Viven como en una burbuja donde permitimos que tengan un nivel de vida que no se ajusta para nada a la estructura familiar y a las características de la familia en ese momento dado. Padres y madres sí cumplen esas nuevas normas y esas nuevas reglas, pero ellos no, ellos están ajenos, consiguiendo pues todo lo que van pidiendo y en el momento que lo piden. Entonces, eso tampoco permite pues que se dé este condicionante, ¿vale? Es decir, no va a haber una concordancia entre metas y logros si no respetamos el tiempo de espera para la consecución de esa meta, y si no nos marcamos metas realistas, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y esta sociedad en la que vivimos, pues evidentemente estamos viendo cómo lo que prestigia es la inmediatez de todo, y expectativas muy altas, y unos logros que, claro, cuanto más altas son esas expectativas, pues los logros, las acciones que tenemos que realizar en el día a día para llegar a ellas, pues van a ser mucho mayores, ese esfuerzo, y necesitaremos más tiempo. Pues tampoco hay tiempo para ello, con lo cual, imposible. Sí, se quiere inmediatez, ¿no? Exactamente. Entonces, tranquilidad, tiempo al tiempo, y tenemos que intentar pues eso, ¿no? Disfrutar pues de esa trayectoria, porque después cuando consigamos cubrir esa meta pues va a ser mucho más placentero. Otro de los condicionantes que vamos a destacar es la importancia de que haya una concordancia entre las características personales y lo que socialmente es deseable. Es decir, un determinante de la autoestima muy potente también es que tus características personales se ajusten a lo que socialmente es deseable y se prestigia. ¿Por los demás o por ti? Es decir, cuando la sociedad prestigia un modelo de persona, un estilo de vida determinado de persona, un trabajo determinado, unas características determinadas, podemos hablar de aspectos físicos, a nivel laboral, a nivel familiar. Si la sociedad prestigia un modelo familiar determinado, o unos trabajos determinados o un físico determinado, y tú cubre esas expectativas, pues perfecto. Realmente, pues un condicionante que vas a tener ahí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que muchas veces podemos tener unas características físicas, la mayoría de las veces, unas características físicas, unos trabajos, un estilo de familia que no se ajuste a lo que socialmente está más prestigiado. Entonces, ¿qué hacemos? Depende a lo que te dediques. ¿Qué hacemos? Claro, sí, pero realmente no es justo que por tú tener un trabajo determinado que no se prestigie en la sociedad, no tengas realmente pues tanto prestigio, o tengas un aspecto físico que tampoco se ajuste a esos cánones de belleza, o que tengas un tipo de familia que tampoco se valora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De ahí la importancia
en la familia de que trabajemos la diversidad, la tolerancia, claro, hacia las diferencias, claro, que todo eso nos enriquece y es todo mucho hasta más divertido. Einstein no hubiera sido Einstein, ¿no? Con el por ejemplo, de loco que tenía. De hecho, hoy es el día, el 21 de marzo, el Día Internacional de Síndrome de Down. Ah, sí. Y hay muchos vídeos que se han creado por este día preciosos, sí, donde el mensaje es, vamos a intentar pues educar en la diversidad, porque realmente eso va a favorecer, por ejemplo, en este condicionante de la autoestima, que siempre haya una concordancia entre tus características personales y lo que es deseable en la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que es deseable en la sociedad es la diversidad, respetar la diversidad. Pero hoy por hoy eso no es así. Hoy por hoy, si analizamos, la sociedad transmite a través de distintos mecanismos que hay unos trabajos que son más importantes que otros, que hay determinados físicos que son más importantes que otros, más interesantes que otros, mejores que otros, que hay familias que están también pues más prestigiadas que otras. Entonces, eso realmente no está potenciando este determinante. Claro. Realmente. Estamos viendo que solo unos poquitos pueden tener unas características que socialmente se prestigian, y eso no está bien, no es justo. De hecho, si analizamos, todos los condicionantes de la autoestima son condicionantes que deben poder estar en la vida de todas las personas. Los condicionantes de la autoestima son cosas sencillas que realmente pueden estar en la vida de todas las personas. Con lo cual tenemos que potenciar en la sociedad la diversidad, para que realmente exista una concordancia entre tus características personales y lo que socialmente es deseable. Claro. Entonces, entre otras cosas, porque además me imagino que dependiendo de la cultura y del país... Efectivamente. Eso va a cambiar. Efectivamente. Antes ponían el ejemplo ellos del tema en Japón, que la cultura japonesa es totalmente diferente a la nuestra o a la alemana. Totalmente, pero claro, si te das cuenta, los condicionantes que estamos aquí nombrando son determinantes que son prácticamente universales. Porque si estamos hablando del amor... Pero el canon de belleza, por ejemplo. No, pero por eso el canon de belleza, según estos condicionantes, debe ajustarse, lo que socialmente es deseable, debe ajustarse a todas las personas, a las distintas formas de cuerpo, de cara y de todo. Es decir, realmente los condicionantes de la autoestima que estamos mencionando son condicionantes universales. No es algo cultural, lo que estamos aquí destacando no es algo cultural, sino que es algo que es válido para todas las culturas, ¿vale? Por eso es importante pues, el respeto a esta diversidad de la que estamos hablando. Entonces, desde el entorno familiar, padres y madres deben favorecer la diversidad, la tolerancia hacia las diferencias. Eso es fundamental. Otro de los condicionantes de la autoestima, también muy importante, es la valoración de aquello a lo que se pertenece. El arraigo cultural. El hecho de que tú te sientas a gusto con tu pueblo, que ames a tu pueblo, que participe de todas las actividades, actos sociales, culturales, de tradiciones de tu pueblo, también nutre mucho la autoestima. Claro. Entonces, tenemos que, también desde el ámbito familiar, favorecer, estamos nombrando muchos condicionantes, evidentemente sí es cierto que hay familias que quizás promueva por su estilo de vida, por sus valores, pues unos condicionantes más que otros. Por ejemplo, del que estoy hablando ahora, lo que es el arraigo cultural. Evidentemente, hay familias pues que disfrutan mucho más y viven mucho más intensamente pues las tradiciones del pueblo y participan, pues llega una Semana Santa de la Semana Santa, de unos carnavales y los carnavales, de romería. Entonces, claro, todo esto favorece muchísimo, evidentemente, ese arraigo y ese amor por tu pueblo. Entonces, también está muy bien desde casa pues trabajar pues este arraigo cultural, del conocimiento de tu pueblo, de sus costumbres, sus tradiciones, de su historia. Y esto también debe promoverlo la familia. De William Martin. ¿Quién fue William Martin? Exactamente. Otro condicionante de la autoestima que también podemos favorecer es valoración de aquello que nos pertenece. Aquí estamos hablando sobre todo del arraigo familiar. Del arraigo familiar. El hecho de que nuestros hijos e hijas valoren a su familia, quieran a su familia, se sientan identificados con los valores, estructuras, funcionamiento familiar, eso es súper importante. Eso da muchísima seguridad y confianza. Entonces, eso hay que currárselo.
en el ámbito familiar. Si no hay un ambiente relajado, tranquilo, de comunicación, donde nos ajustamos a las necesidades de nuestros hijos e hijas, pues realmente, pues difícilmente ellos se van a sentir identificados con este entorno familiar. Entonces, también es un condicionante, pues el que ellos valoren pues a su familia, a sus redes de contactos, amigos, vecinos y todo esto. Otro determinante de la autoestima. Vecina, vamos a ser vecinos, ahora que lo dices. Vale. Sí, es verdad. Bueno, es verdad. No sé si he descubierto. Es verdad. Inspirar confianza. Otro determinante de la autoestima. El inspirar confianza. Esto también se puede trabajar desde el núcleo familiar. Es decir, cuando nosotros transmitimos a nuestros hijos confianza, cuando les decimos que confiamos en ellos, en sus capacidades, sus potencialidades, que van a poder realizar distintas actividades, todo eso también nutre este condicionante en ellos. Esto es lo más. Claro. Y este condicionante es también algo universal. Es decir, ¿a quién no le gusta tomar conciencia de que otras personas recurren a él, les pide ayuda porque ven una persona coherente, sensata, una persona que sabe escuchar, una persona que está ahí cuando tú realmente lo necesitas? Pues cuando acude esa persona a ti, tú dices, uy, y se va, tú después dices, conmigo, qué bien, ha contado conmigo, confía en mí, y eso hace que tu autoestima pues esté pues a la alza. De hecho, todos estos condicionantes yo lo trabajo en escuela de familia, pero yo no le digo el listado, sino que yo les digo, venga, durante 2 semanas tenéis que ir anotando en un cuaderno qué cosas os pasan en el día a día que como que supone un subidón para la autoestima. Tú dices, uy, esto me ha hecho a mí quererme y valorarme más, y lo han ido anotando. Y yo recuerdo que la primera vez que yo planteé esta actividad, hace ya muchísimos años, cuando comenzamos con Escuela de Familia, hace ya más de una década, hace ya por lo menos 13 años. Bueno, pues yo recuerdo la primera vez, porque yo en un principio cuando planteé la actividad digo, uy, a ver si salen todos los condicionantes, porque a lo mejor al final vienen otros, salen otras cosas, ¿no? Entran más. Bueno, a ver si al menos sale este listado, aunque se amplíe. Bueno, pues curiosamente salieron prácticamente todos. Sí, ¿no? Prácticamente todos. Y yo recuerdo una persona que vino diciendo, bueno, yo he anotado algo, pero esto lo he anotado, pero me parece una tontería, que esto no va a ser uno de los condicionantes que tienen el listado. Maite, digo, bueno, tú dilo. Pues fíjate que estaba yo en mi casa y vino una vecina a contarme algo que le pasaba y quería simplemente que yo la escuchara, quería desahogarse conmigo. Bueno, pues cuando se fue, pues Maite, yo sentí que mi autoestima se había nutrido, porque digo, eso es muy importante, confía en mí, ha venido, me lo ha contado, y se ha quedado más tranquila, incluso me ha dado las gracias, me sentí tan bien, y ya ahí pues enlacé con este determinante. Digo, es que es uno de los determinantes de la autoestima, inspirar confianza, y tú has inspirado confianza a esa persona. Y saber, saber escuchar sobre todo, el saber escuchar, y comprender a los demás, claro. El no juzgar, el escuchar y ya está, porque muchas veces hay personas que necesitan pues contarnos cosas simplemente pues para desahogarse, no para que nosotros le demos consejos, orientaciones, no, que le escuchemos y punto, ya está, para compartir, no hace falta, no para, y muchas veces pues juzgamos, recomendamos, damos orientaciones, pues tú deberías hacer esto, y al final se va la persona y dice, no debería haber venido. Algunos deberían hablar más con los vecinos o con las vecinas, antes que publicarlo por ejemplo, en el Facebook. Efectivamente. Porque yo creo que eso le daría más autoestima y más tranquilidad. Exactamente. Porque a veces se publican cosas que no se deben. Tú hablas con tu vecina, igual que hablas con tu mejor amiga o tu mejor amigo, le cuentas tus problemas, le dices, oye, me está pasando esto, tal. Efectivamente, y en ese momento que soltamos todo eso, muchas veces desde el enfado, desde la ira, la tristeza, una vez que lo soltamos, después nos vamos y decimos, uy, tampoco es para tanto, relativizamos todo. ¿Te encuentras mejor? Sí, tampoco es para tanto, es verdad. Sí, y la otra persona no te ha dicho absolutamente nada, tú simplemente has soltado todo y punto. Mira, ha sido tan fácil, perdona que haga tanta referencia, pero acaban de irse los chicos estos que han estado aquí, me decía uno de ellos, Isco, creo que era el que lo decía, dice... Cuando uno, dice, la primera vez que estaban en la radio, lógicamente, gente que ha pasado por esa situación difícil y dura que es la cárcel, ¿no? Dice, el hecho de contarlo públicamente, cuando tú estás hablando públicamente de lo que te ha pasado, es como liberarte y sentirte más tranquilo. Decía él, a mí me daba vergüenza ir a mi pueblo cuando salía de permiso o algo, porque pero ahora no, ahora me he rehabilitado, he estudiado, me he formado en la cárcel y ahora voy con la cabeza muy alta. Y el hecho de decirlo, simplemente de decirlo, ya
Es un alivio, te alivia. Por eso hablen más con sus vecinos, por favor. Sí. Es que es muy importante esa comunicación, es que es fundamental. Es decir, por eso, para superar dificultades, cuando tratamos el tema de la resiliencia, uno de los condicionantes de la resiliencia hace referencia a la ampliación de contactos, amigos, vecinos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a superar dificultades. En momentos muy difíciles, especialmente estresantes, ese condicionante es muy potente. El tener a personas a tu alrededor con las cuales poder hablar, desahogarte, transmitir tus inquietudes, tus miedos. Y estamos diciendo con las vecinas y eso, pero también con la propia familia. Efectivamente, sí, decir, todas las redes de contacto. Habrá gente que a lo mejor esté sola y que... Sí. No, pero eso que has dicho de los vecinos es muy importante. Es muy importante, muy importante. De hecho, en muchos... En asociaciones vecinales donde no hay una buena relación, conflictos que no se resuelven, es una pena, porque los vecinos realmente son un foco para la superación de dificultades muy importante, claro. Muy importante, porque se pueden compartir muchas cosas. El compartir miedos, inquietudes, necesidades, todo eso es fundamental. No, pero además cuando tú necesitas algo, al primero que acude... Sobre todo los pueblos, ¿no? Porque si vives en la ciudad es muy difícil. Por ejemplo, el urbanismo, cómo venimos de estructuras donde se fomentaba sobre todo el encuentro entre personas, bloques de vecinos, con una plaza, pues donde los vecinos podían estar ahí, sentados, reunidos, hablando. Sin embargo, los patios antiguos de Punto Mía, el patio Chumín, yo recuerdo de chico, el patio... Claro. Ese que había por aquí, ¿no? Claro. Y eso daba... Todo eso fomentaba lo que es el encuentro con los demás, que eso es lo que falta hoy en día, ese encuentro con los demás, cercano, cara a cara, no a través de las redes sociales, que no vemos el lenguaje no verbal, solamente pues las palabras y lo que queremos poner en ese momento dado. Realmente eso es fundamental. Y ahora veremos cuando pasemos a la identidad, al desarrollo de la identidad, el tú tener modelos de referencia cercanos, el que nuestros hijos e hijas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes puedan interaccionar con modelos cercanos, familias, vecinos, eso es muy importante para el desarrollo de la identidad, como veremos. Inspirar confianza, fundamental. Vamos a comenzar inspirando confianza en nuestros hijos e hijas, que es muy importante. Otros de los determinantes de la autoestima, vamos a decir 2 más y pasamos ya al análisis de la identidad. Y bueno, quien quiera trabajar esto en más profundidad, en escuela de familia, pues lo podemos hacer de una manera pues mucho más, dedicándole más tiempo. Muy importante también, como condicionante de la autoestima, sentir la satisfacción del deber cumplido. El que tu vida realmente en el día a día tenga sentido. Tú te vayas a la cama y digas, bueno, pues hoy he cumplido con mi deber. He hecho lo que tenía que hacer. Esa satisfacción es también uno de los condicionantes de la autoestima. Por eso, desde el núcleo familiar es muy importante que nuestros hijos e hijas en su día a día tengan cubiertas distintas actividades diversificadas. Actividades no solo académicas, sino también laborales, domésticas, laborales en un futuro, ahora se están entrenando para la entrada al mundo adulto, todavía laborales no, tienen todavía un periodo de demora para ejercer de adulto. Domésticas, académicas, familiares, es decir, todos esos deberes tienen que cumplirlo. ¿No? Deportivas, artísticas. Sí. Entonces, todo eso es fundamental y aumenta la probabilidad de esa satisfacción del deber cumplido. Y otro de los determinantes de la autoestima que tenemos también que nutrir es facilitarles una identidad definida. Y ya conectamos con la identidad. Este es el último condicionante. ¿Eso qué quiere decir? Facilitar. Porque eso no el tener una identidad definida es uno de los condicionantes de la autoestima más importantes. El tú saber quién eres. Ahora sí, la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién? Ahora sí. En el autoconcepto no, en la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Pero eso lo tendrán que ir descubriendo ellos mismos. Progresivamente, pero eso lo tiene que alimentar también la propia familia y ahora veremos cómo. Ahora veremos cómo. ¿Vale? Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Hoy, bueno, no te creas que mucho, ¿eh? Pero bien. Bueno, 17 minutos tiene. Sí, tenemos. Vamos a ver. La identidad responde a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces, es una necesidad básica de toda persona.
Entonces, tenemos que tener claro el rol a nivel individual, el rol que vamos a desempeñar en nuestra vida. Eso es muy importante y esto también es muy cultural. Es decir, en todas las culturas es muy importante saber quiénes somos. Ahora bien, en cada cultura pues van a dar prioridad a unos aspectos sobre otros. Lógico. Pero lo importante es que tengamos claro quiénes somos. Eso es fundamental. La sociedad, evidentemente, debe permitir esa diversidad. El hecho de que podamos ser personas distintas, diferentes, que es lo que hoy en día nos está potenciando, como estamos diciendo. Hoy en día se potencia mucho la homogeneidad. De hecho, si nos damos cuenta y si analizamos el estilo de vida de los adolescentes, muchos de ellos son demasiado próximos en intereses, inquietudes, necesidades, formas de ocio, y eso es sospechoso. Es sospechoso, porque lo más lógico es que haya más heterogeneidad, ¿vale? Debe haber más, eso es más natural, la heterogeneidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bien. Tenemos que, pensemos, por ejemplo, en un pueblo que pierde su memoria histórica, en un pueblo que realmente pues no tiene en cuenta de dónde viene, cómo se ha creado. Es un pueblo que no tendría identidad. Y eso es algo bastante grave, porque eso realmente dificulta el progreso, el avance. Y el que estas acciones para el progreso y avance conecte con la esencia de ese pueblo, con las características de ese pueblo. Por ejemplo, si pensamos en Punta Umbría, para que se produzca un avance importante en Punta Umbría, no podemos olvidar la esencia de Punta Umbría. ¿Cómo es Punta Umbría? Los puntos fuertes de este pueblo. Entonces, si no tenemos en cuenta esa memoria histórica, pues vamos a fracasar en las acciones que llevemos a cabo para este progreso de nuestro pueblo. Pues lo mismo pasa en la persona. La persona no puede olvidar su memoria histórica. Tenemos que saber quiénes somos. Y para ello es muy, muy, muy importante algo en lo que estamos fallando la familia. Y ahora pues vamos a pasar a continuación a dar una serie de orientaciones que padres y madres podríamos desarrollar pues para potenciar la creación de la identidad, favorecer esta creación de la identidad de nuestros hijos e hijas. Evidentemente, como bien has dicho, Paco, la identidad se va construyendo progresivamente, ¿no? Claro. Se produce crisis de identidad en determinados momentos, por ejemplo, cuando llegamos a la adolescencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que eso es necesario, porque la crisis de identidad lo que hace es adaptarte pues, a nuevas sensaciones, a nuevas necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo la etapa infantil que cuando ya vamos a pasar a primaria y ahora después a secundaria, cuando estamos ya en plena adolescencia. En la adolescencia surgen nuevas inquietudes, nuevas necesidades muy relacionadas pues, con el desarrollo que se produce por la pubertad, ese desarrollo físico ¿no? y mental. Entonces, cuando el cuerpo de niña se va convirtiendo en el cuerpo de una mujer y el de niño en el de un hombre, pues evidentemente, y no solamente son cambios a nivel físico, hay cambios que no vemos, pero que se están produciendo también. Entonces, todo eso favorece que surjan nuevas inquietudes, nuevas necesidades. Bueno, ¿y yo ahora quién soy? Porque yo ya no soy el niño de primaria que hacía estas cosas, que se vestía de esta manera, que tenía estas prioridades. Ahora tengo otras prioridades. Pues evidentemente, todo esto supone pues que se vaya avanzando en esa construcción de la identidad, en el quién soy yo. Se supone que cuando tú ya eres una persona que estás ya ejerciendo de adulto, pues tú tienes que tener ya pues esa identidad pues bien definida, saber quién soy yo y para qué estoy yo aquí, qué es lo que voy a dejar yo aquí, qué estela voy a dejar realmente, cuál es mi proyecto, qué es lo que voy a aportar al mundo. Esas respuestas son muy importantes. Entonces, evidentemente, en la adolescencia nos estamos preparando para ejercer de adulto, todavía nos estamos entrenando, todavía realmente no estamos accediendo a ese mundo adulto, pero ahí estamos pues construyendo pues esa identidad. Y tenemos que tener mucho cuidado, padres y madres, cómo contribuimos a ese desarrollo de la identidad. Por ejemplo, algo que resulta fundamental para la creación de la identidad es lo que tú, por ejemplo, estabas hablando antes. Esa interacción con la familia, con los vecinos, con el barrio.
Eso es muy, muy, muy importante, porque ahí es donde socialmente empezamos a descubrir valores, costumbres, tradiciones, cosas que son esenciales, que forman parte de la idiosincrasia de un pueblo, de una familia, de una comunidad. Entonces, claro, que eso además después te va a acompañar durante toda tu vida, ¿no? Efectivamente. Entonces, nos damos cuenta que hoy en día los jóvenes interaccionan muy superficialmente con los demás, muy superficialmente. No hay lo que es una comunicación directa, donde podamos contemplar el lenguaje verbal y el no verbal, que es mucho más potente. Porque realmente un 80% de cuando estamos hablando con una persona, un 80% es el lenguaje no verbal y un 20% es el lenguaje verbal. ¿Sabes dónde se da más esa comunicación? Lo veo yo, en los chavales y chavalas que hacen deportes de equipos. Porque ahí se van creando... Sí, fundamentales. Sí. Por ejemplo, eso que estás diciendo es fundamental. Es decir, para la creación de la identidad hay autores que destacan la importancia de interpretar los códigos que no son verbales. Una mirada, y en los deportes de equipo no hay palabras realmente. Claro. Hay gestos. Que es todo lo que es los códigos gestuales son muy, muy importantes, fundamental, para que esta interacción no sea realmente bastante intensa. Entonces, en los deportes de equipo, es un buen ejemplo, se da mucho esa comunicación gestual, una mirada, una forma de mover los ojos, la cara, el cuerpo. Entonces, todo eso es una educación que es imprescindible para tener interacciones profundas con los demás, con la familia, con los vecinos, porque muchas veces no hacen falta tantas palabras para transmitir determinadas cuestiones. Pensamos, cuando hablamos de la comunicación, porque es muy importante la comunicación, pero la comunicación no es hablar, no. La comunicación es escuchar, te callas la boca y punto, y escucha a tu hijo, a tu hija. Y ya está, obsérvalo, analízalo, cómo viene, cómo está, si está contento, y una mirada muchas veces suficiente pues para que él te entienda, tú la entiendas. Y eso es fundamental, eso es muy, muy importante. Pero para eso, para que realmente nuestros hijos e hijas tengan la oportunidad de tener esta interacción pues más auténtica, más intensa, más cara a cara, donde puedan aprender pues esos códigos gestuales, para eso es muy importante modelos de referencia que no sean tan ambiguos y contradictorios como lo que está ocurriendo hoy en día. Existe un gran desarraigo familiar, cultural. Vemos que hoy en día los jóvenes, desgraciadamente, cada vez están más mediatizados. De ahí esa homogeneidad, de que cada vez pues son menos originales, menos creativos y están más condicionados por el entorno. ¿Por qué? Porque no se comparte lo que antes se compartía. Cada vez compartimos menos con ellos. Con lo cual, ese refugio en las nuevas tecnologías hacen que sean otros los que a nivel macrosocial estén controlando a nuestros hijos e hijas. La ley del marketing y del consumo, claro. Efectivamente. Entonces, aunque no se den cuenta de eso, con todos los reverdes que son los adolescentes, al final caen en la manipulación, porque eso es una manipulación. Exactamente. Ni más ni menos, pero entonces, ¿qué pasa? Que realmente este avance tecnológico está haciendo que este avance emocional, la alfabetización emocional de la que estábamos hablando antes, pues no se esté produciendo. Claro. Entonces, al final somos como máquinas. Entonces, qué pena, porque realmente para la creación de la identidad necesitamos todo lo contrario, más humanidad, más amor y cosas mucho más auténticas y verdaderas. Bueno, pues este creciente desarraigo cultural y familiar evidentemente no ayuda a la creación de la identidad. Comunicación con la familia primero. Muy importante, el compartir. Y con el entorno. Compartir en el día a día. Claro. Compartir. Y todo eso lo tiene que crear, evidentemente, la familia con una estructura y funcionamiento donde introduzca en su día a día momentos de encuentro con los hijos e hijas. Y muchas veces, para que eso se produzca, tendremos que realizar pues mucho sacrificio. Esfuerzo. No me gusta, porque cuando una cosa se hace porque tú crees que realmente es lo mejor y te gusta porque ves que es la forma de educar, no es un sacrificio, eso va a ser un esfuerzo, pero yo pienso que algo se convierte en un sacrificio cuando lo estás haciendo, pero realmente lo haces por cumplir, porque es lo que toca, pero no te convence demasiado ese tipo de acciones.
Para mí es la diferencia entre hacer algo y que se convierta en un sacrificio o en un esfuerzo. Si es algo que tú lo haces porque por tu convencimiento y de hecho quieres hacerlo, tienes la sensación del deber cumplido, nunca va a ser un sacrificio, va a ser un esfuerzo. El sacrificio, digamos, cuando lo haces sacrificio a cuando tú desgana, haces ¿no? lo que tú dices, a desgana, efectivamente. Cuando no conecta con tu proyecto y tú dices, pero yo qué estoy haciendo otra vez yendo a este sitio, pero si esto no, y que tuve que no encaja, pues es un sacrificio, evidentemente, un gran sacrificio. Qué pena, ¿no? Porque van pasando los años y tú dices, ¿pero esto qué es? Que yo esté malgastando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú haces algo, cuando tú tienes un trabajo que te gusta, te encanta, lo haces, eso no quiere decir que no te tengas que esforzar y no tengas que pasar por momentos, claro que sí, pero tú vas a afrontar todo eso, pues mucho mejor. A mí me pasa eso cuando hago algún tipo de deporte que muchas veces te cuesta mucho trabajo y vienes cansado y no tienes ganas de nada y dices, me siento en el sofá o cojo la bicicleta, por ejemplo. Y cuando lo haces, cuando vuelve, aunque te ha costado esfuerzo porque te cansa, lógicamente, pues dices, uy, qué bien me ha sentado. Efectivamente. Y qué bien me siento. Efectivamente. ¿No? Eso es como, por ejemplo, tú intentas practicar, bueno, ahora que pones el ejemplo del deporte, cuando intentas practicar un nuevo deporte, porque hay personas que dicen, es que es estupendo, es que disfruto, es que es maravilloso. Y dices, bueno, venga, lo voy a probar también. Y ahora lo pruebas y tú quieres forzar esa sensación que te está diciendo que siente la otra persona. Y tú dices, pero ¿esto qué? Pues si yo no estoy disfrutando, que no. Y entonces lo mejor que se puede hacer es, pues déjalo y haz otra cosa que conecte más pues con las emociones positivas tuyas, con tu esencia, con tu forma de ser. Pues eso a mí me ha pasado 2 veces con 2 deportes. Me apunté a patinaje callejero, no artístico, callejero, para tú ir por la ciudad con los patines. Y la verdad que no se me daba mal, que yo realmente pensaba, me veía yo que como que iba a necesitar, y no, bien, pero yo no disfrutaba como disfruto con otros deportes. Claro. Y para mí era un suplicio. Yo cuando llegaba el sábado, que a las 10 de la mañana tenía que estar en esa pista, yo estaba desayunando y ya decía, jolly, claro. Y ahora tengo que ir, ay, Dios mío. Y era un sacrificio verdadero, hasta que digo, no, hasta aquí llegamos. ¿Has colgado los patines? Colgué los patines, siempre estoy haciendo algo, pero los patines los colgué. Y lo mismo me pasa, ¿sabe con qué? Con el esquí. ¿Ah, sí? Lo mismo. Yo era un suplicio. Cuando yo pensaba que tenía que... Digo, ay, Dios mío. Y estaba deseando de que pasara el tiempo para... Digo, ¿pero esto qué es? No. Pues yo voy el domingo. Pero claro, si algo que te gusta... Sí, no, ahora, con la bici, con la natación, pues cuando corro, me encanta, disfruto. Yo, por ejemplo, corriendo no lo encuentro... prefiero caminar. Y yo disfruto muchísimo corriendo, me encanta. Además, me puedo llevar mucho tiempo y me encanta. Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a ver. En el tema del deporte existe mucha actividad físico-deportiva, variada, diversa. Pues coge aquella que conecte contigo. Claro. Y la que no, déjala, porque al final lo que no vas a hacer va a ser un sacrificio, evidentemente. Claro. Y es una pena, porque podemos disfrutar haciendo deporte. Bueno, pues importante lo que hemos dicho, pues este arraigo cultural, familiar, y para ello tiene que haber momentos de encuentro, fundamental, y eso lo tenemos que potenciar padres y madres desde que son muy pequeñitos. Otro de los inconvenientes en la construcción de la identidad es esta prolongada demora de inicio en el trabajo, en el ejercicio de las responsabilidades adultas, del mundo adulto. Es decir, tenemos a muchos jóvenes que tienen una edad que tú dices, pero vamos a ver, se supone que ya con esa edad se debería estar ejerciendo de adulto y todavía se depende de padres y madres. Entonces, ahí está fallando algo. Es cierto de que por la coyuntura económica que estamos viviendo, a nivel laboral, pues cuesta muchísimo conseguir empleo. Y más aún un empleo que te permita pues vivir de manera independiente, autónoma. Y padres y madres, evidentemente, podemos facilitar, pero facilitamos tanto que transmitimos a nuestros hijos que esa ayuda no tiene caducidad, que pueden estar con nosotros. 40 años están viviendo en es casa decir, transmitimos un mensaje de esa ayuda que estamos transmitimos es un mensaje de que los vamos a ayudar eternamente, sin caducidad esa ayuda, con lo cual esos hijos e hijas se relajan porque no tienen necesidad de provocar esa acción, esas acciones en el día a día que te ayuden a independizar. No, porque realmente tú estás ahí, estoy aquí, si estoy bien, si no necesito. Entonces, cuidado,
no debemos de prolongar tanto esa demora en el ejercicio de los roles adultos por parte de nuestros hijos e hijas. Esas ansias de independencia y autonomía, en un momento dado, vamos a alimentarlas. Ese discurso de, pues mira, he pensado muy bien, estupendo, todo eso tenemos que favorecerlo, porque si no va a ser también muy complicado. Apenas tenemos, lo que hemos dicho antes, para la construcción de la identidad es muy importante también tener momentos de encuentro, de reflexión sobre la propia visión de la vida y del mundo. Esos momentos de comunicación donde transmitimos pues lo que deseamos, nuestro proyecto vital, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que me gustaría hacer, todos esos momentos con nuestros hijos e hijas. Cuando llegan a la etapa adolescente, ¿no? El tener esos ¿Qué vas a hacer de mayor? Pues, ¿Y tú qué vas a hacer de mayor? El hecho de, pues mira, me encantaría hacer esto, me encantaría hacer un proyecto de... Pues todo eso, esos momentos de encuentro donde ellos van recreando pues esos sueños, esos proyectos, esos ideales, pues resulta también fundamental pues para la creación de la identidad. Se observa una prolongada crisis de identidad en muchos adolescentes, una prolongada crisis de identidad. Hacemos referencia a que realmente la crisis de identidad en los adolescentes es algo normal, pero quizás demasiado prolongada en el tiempo, con lo cual se llega a una etapa adulta pues con muy pocas habilidades, destrezas, responsabilidades del rol adulto. Vemos a personas con ciertas edades que realmente no están ejerciendo. Como decías antes, jóvenes que van a la universidad todavía con los padres. Efectivamente, que van ahí con la matrícula. Cuando ya eres mayorcito para hacerlo tú solo. Los modelos de referencia no suelen ser cercanos y familiares por este desarraigo cultural de que estamos hablando, y esto aumenta la vulnerabilidad para la influencia del entorno y presión grupal. Es decir, si nuestros hijos e hijas se están socializando con modelos de referencia que no son cercanos a través de las tecnologías, eso es peligroso, porque van a estar más sujetos a la presión social. Porque realmente se filtran una serie de ideales, una serie de metas, de objetivos, que muchas veces no corresponde a los modelos familiares, a los modelos cercanos. Estaban a lo mejor tus padres pues trabajando, luchando por conseguir ciertas cosas, teniendo que esperar pues para poder conseguir y alcanzar ciertas metas, y ahora tú te estás nutriendo pues desde unos ámbitos que te están diciendo que no, que las cosas las tienes que conseguir rápido porque si no eres un fracasado. Que eso de tener que esperar tanto, eso ya está indicando de que realmente todo te va mal. Y tú dices, pero vamos a ver, si tengo 17 años, yo como ya voy a tener esto, si mis padres eso no lo han tenido hasta que no han tenido pues una cierta... Pues no. De hecho, pensemos antes cuando nos sacamos el carnet de conducir. Yo me lo saqué muy tarde. Esperamos el momento adecuado. Eso, claro. Tío. Estudiábamos. Claro. Cuando podíamos conseguir dinero nosotros mismos, para sacarnos el carnet. Y ahora cuando te lo sacabas, con un tiempo, pues podías a lo mejor comprar un coche de segunda mano. Pero nosotros que somos de familias humildes, Maite. Claro, pero ¿qué es lo que...? Sí, pero claro. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos una identidad más fortificada. Es decir... que los niños de papá. Es interesante eso. Pero lo triste es que hay familias con un nivel adquisitivo alto, que tú te pones a analizar con un patrón educativo, con unas pautas educativas, con una parentalidad positiva que están ejerciendo, que aunque tienen un nivel adquisitivo alto, sus hijos, como tienen muy claro lo que hay que hacer, sus hijos luchan en el día a día por conseguir sus cosas. No se les facilita tanto. Y modelos y familias con un nivel adquisitivo muchísimo más inferior, esos hijos e hijas, por lo que estamos hablando antes, no se ajustan a esa realidad económica y consiguen las cosas pues de una forma pues sin esfuerzo, fácil. Entonces, muchas veces es que no hay más remedio, pero desgraciadamente no se ajusta a la realidad. Muchas veces tenemos familias que tienen un nivel adquisitivo mucho más alto que podría permitirse que esos hijos tuvieran y no lo tienen, porque educan con responsabilidad, con sensatez, con coherencia. Lo que no tenemos nosotros es más tiempo. Bueno, pues nada, ya lo dejamos. La semana que viene no, que es Semana Santa, así que después de Semana Santa, ¿no? Vale, estupendo, ¿vale? Muy bien.